Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien, en el día de hoy en nuestra área de castellano vamos a hablar sobre el género narrativo. Dentro del género narrativo encontramos la narración. ¿Y qué es la narración? La narración no es más que contar o relatar las acciones que realizan los personajes en un tiempo, en un espacio determinado. Entonces, dentro de la narración tenemos unos elementos que debemos tener en cuenta para nosotros poder distinguir cuándo se realiza o cuándo se está dando la narración. Esos elementos, primero es el de lugar. El lugar puede ser real o ficticio. Cuando nosotros podemos distinguirlo, cuando es real, cuando de pronto habla que sucedió el hecho en una casa, en un apartamento, en la oficina, son cosas o digamos lugares reales. Pero si dicen en un magnífico bosque, alejado de las tinieblas, cosas así, todas, entonces ya algo como ficticio, o de pronto en las nubes se vieron, entonces son cosas ya ficticias. Entonces, seguimos, los personajes pueden ser, tenemos que los personajes están los protagonistas y los antagonistas. Los protagonistas son los héroes de la historia, son las personas, como decimos acá en la costa, los chachos de la historia. Y tenemos a los antagonistas, quienes son los villanos, los malvados de la historia, los que siempre están tratando de hacer el mal y los que nunca, casi nunca en las novelas triunfan. Bueno, entonces continuamos. Tenemos a las acciones. Las acciones es la trama en que se desenvuelve todo las acciones que realizan los personajes. Entonces, y por último tenemos el tiempo. El tiempo es cuánto duran los hechos, o sea, si es una semana, un mes, un año, un siglo, no mentira, un siglo no, pero sí, digamos, en un tiempo, una mañana, en la tarde, entonces es el cuánto duran los hechos, el lugar, la prolongación de los hechos. Entonces, ahora vamos a pasar al cuento. Con el cuento. El cuento es una narración corta, real o imaginaria, donde participan personajes que realizan acciones. El cuento, el lenguaje que utiliza es un lenguaje sencillo, ya que va dirigido a todo público y principalmente a los niños. Entonces, tenemos que el cuento se divide en tres partes. El inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio consta de la parte principal, donde se presentan a los personajes, donde se dice la trama. Luego continúa el nudo. Aquí en el nudo es el desarrollo de la historia, donde están todas las acciones, donde se presentan uno que otro problemita y entonces ahí se da toda la trama, todo el desarrollo de la historia como tal. Y el desenlace es la última parte del cuento, donde se da la resolución del problema, donde se finaliza como tal el cuento, donde los personajes ya son felices y comieron perdices para siempre. Entonces, espero que les haya gustado.